La verdad que fue una semana de aquellas, de más está decirlo. Estamos a su vez a una semana del día D. El próximo viernes ya no vamos a poder hablar de elecciones, de números, así que me voy a tomar el tiempo suficiente para que desandemos esta noche la geografía nacional. Porque el 26 de octubre vota toda la Argentina. Vuelvo además sobre un punto básico para mí, que me parece trascendental tenerlo en cuenta. Ese día, el día de las elecciones, todos valemos lo mismo. Ese día no importa cuánta plata haya en tu cuenta bancaria ni cuánto tengas en el bolsillo. Ese día tu voto vale lo mismo que el voto de Galperín, que creo que si quiere va a poder votar en Uruguay porque obviamente reside allá para evadir impuestos acá. Yo ya voy a llegar al momento de decirles cómo creo que van a salir las elecciones y a que repasemos el país, provincia por provincia. De hecho, eso lo vamos a hacer con un encuestador amigo, con el que tuvimos también en la semana haciendo algunos cálculos. Pero antes, déjenme reflexionar sobre algunas cosas que pasaron, obviamente, esta semana y que me parece que son trascendentales. Si hay un síntoma de época que cada vez a mí me sorprende más, es la falta de empatía del presidente que se irradia cada vez más en cada uno de sus colaboradores. Es evidente que no puede ponerse en el lugar del otro, no puede sentir más allá de sus narices y de su propia pelvis. E insisto, esto le está siendo un síntoma de época que irradia no solo en Milei, que era al primero que se lo habíamos detectado, sino que ahora lo empiezo a ver y sentir en lo cotidiano en un montón de gente que lo rodea. Deben ser los peores amantes del universo, incapacitados para saber si el otro tuvo un orgasmo o lo fingió, porque claramente no se pueden poner en el lugar del otro. Es básicamente un gobierno de apáticos. Apáticos. Creo que esa es la definición correcta, por eso acudí al diccionario. Dícese de quien tiene falta de interés, de sentimiento o de compasión hacia otras personas o hacia las experiencias de los otros. Es la incapacidad innata para conectar con la alegría o el sufrimiento ajeno. Eso es ser apático. Y creo realmente que es exactamente lo que les pasa. 1000 veces les dijimos poco empáticos, les dijimos perversos, les dijimos crueles. Pero esto es más básico, mucho más básico. Directamente no pueden ver. Como él, Milei, nos decía al principio, ¿no la ven? Bueno, ellos no la están viendo. No la ven, hermano. No la ven. Y esta semana se notó más que nunca, no la ven. Concretamente no la ven. Milei estuvo esta semana hablando en varios canales, después de haber ido, obviamente, a Mr. Trump, a visitar a Mr. Trump. Pero fíjense este momento, no es de los más viralizados, el momento que les voy a mostrar. Es el momento en donde Eduardo Feynman, que finalmente, yo debo decir, creo que la entrevista de Feynman fue un reportaje, claramente, pisó el palito el presidente más de una oportunidad, se sintió un poco incómodo, es la regla básica de un reportaje. Entonces Feynman, bien por vos, le deja al final la pelota en el punto de penal. ¿Qué le dice al presidente? Le dice directamente, háblele, presidente, a los trabajadores. Y le señala a la cámara. A ver qué le dice Milei a los trabajadores y escúchenlo conmigo. Mírenlo. ¿Puede en esta cámara, que es su cámara, hablarle a los trabajadores? ¿Por qué tienen que seguir confiando en usted? Porque, ¿sabe qué? Porque hemos bajado la inflación, que es el impuesto más regresivo. Porque hemos sacado 12 millones de personas de la pobreza, porque sacamos 6 millones de la indigencia, ¿sí? Y además está viniendo una oleada de inversión. Esa oleada de inversión
genera mayor demanda de trabajo, genera más puestos de trabajo y mejores salarios. Entonces, en la medida que nosotros sigamos manteniendo el orden macroeconómico y que se sigan dando las inversiones como la de OpenAI, como la de YPF o como muchísimas del RIGI, ¿sí? Lo que va a traer es mucho trabajo, mejores salarios, mayor prosperidad. Bueno, yo sé que hubo 1000 viralizaciones más de otros temas, de otras cosas que han pasado en esta misma entrevista. La que se traba y no dice casi nada casi en un minuto, bastante patética, por cierto. La que se enoja con los periodistas. Pero ahí, en este pedacito, le pide el periodista, nuestro colega Feynman, que le hable a los trabajadores. Y lo peor de todo es que el presidente no puede ni caretearla, ni mentirla, no tiene idea de a quién le está hablando. Yo creo que no conoció, no conectó, no vio en su vida a un laburante. Primer detalle, y no quiero hacer un coacheo público del presidente, pero para hablarle a un trabajador, señor presidente, en este contexto de país en donde el 72% de las familias están endeudadas, hay que empezar diciéndole, por ejemplo, sé que le estás pasando mal, sé que no llegás a fin de mes, sé que te sacrificás y haces horas extras y tampoco te alcanza. Algo parecido a eso. Algo parecido. No podés hablar con Excel sin conectar con el otro, que es exactamente lo que les pasa. No conectan, no la ven. Milei no puede claramente ponerse en lugar del otro, solo puede sentir empatía a esta altura, calculo, por su hermana, a la que le sigue perdonando la vida, y por sus perros. Esa es la más absoluta verdad. Lo peor, como les decía, es que el fenómeno es contagioso. Muy contagioso. Patricia Bullrich nunca fue persona de mi devoción, obviamente. Pero al menos era lo suficientemente inteligente como para caretearla en determinados momentos. De hecho, fue candidata. Sigue siéndolo ahora, ¿no? Obviamente. Entonces, de vez en cuando se camuflaba en persona, en ser humano. Yo no le pido a Patricia Bullrich, abuela septuagenaria, que sea feminista combativa. Pero llegar al extremo de la perversión, porque no hay otra manera de llamarlo, de la perversión, diciendo que las feministas somos las culpables, y me hago cargo, del recrudecimiento del machismo, realmente es de una hija de putés tan grande que me da asco de género. Eso me provoca Patricia Bullrich. Asco de género, de que sea mujer. Escuchen a la ministra. Si vos lo que haces es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa, sea hombre, sea tu madre, sea tu padre, sea alguien, lo pisoteás. Finalmente lo que te termina pasando es que te viene en contra. Sí. Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica. No hace falta que volvamos sobre las estadísticas. La verdad me da asco, me da asco, me da ganas de vomitar, no sé qué más quiero decirles. Desequilibrio, dijo, desequilibrio. Pero vayamos solamente a los últimos 2 casos súper conocidos, obviamente, de femicidios múltiples además, donde la propia Patricia Bullrich tiene mucho para explicar. Mucho para explicar. Porque a Brenda, a Morena y a Lara las mataron
las mataron porque la banda narco vendía droga acá, en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, en la 1114, y repartían en la provincia de Buenos Aires, donde vos, Patricia, sacaste la gendarmería, entre otras cosas. Y porque a Luna y a Mariel las mató un uruguayo que te cruzó la frontera, que sigue siendo un colador. Y esto, que yo tenga entendido, las fronteras siguen a cargo del gobierno nacional, ¿no? Pregunto. ¿No, Patricia? Aparte de eso, Pato, ya que estamos, porque sos candidata, estaría bueno que respondas lo que no querés responder. Porque Lácteos Vidal, la empresa a la que el narco Fred Machado les hizo varios giros de plata, mandaba e hizo aportes a tu campaña del 2023. Y al final, Patito, terminaste haciendo lo mismo que le criticabas a Spert, porque no querés responder, no querés entrar en el juego. Y decí que Johnny Viale no te preguntó 3 veces seguidas, sino que dabas idéntica, estaba para el clip. Poner a uno y al otro, diciendo no respondo, no respondo, no respondo. No querés entrar a contestar porque vas a mentir, ya mentiste. Ya dijiste que no había aportes y hubo aportes y están certificados. Está claro que Milei no vio nunca a un trabajador, que Patricia Bullrich no tiene idea lo que es ser una mujer acosada y vulnerada. Gobierno apático, candidatos apáticos. Y aquí llegó el tercer ejemplo. Diego Santilli, ¿lo conocen? Desde ya que yo también lo conozco. Reconozco que es mucho mejor candidato de Spert, más está decir. Y que no debe ser fácil conseguir que la gente le ponga la cruz al pelado. Pero mientras la gente la pasa como el culo, lanzar una encuesta en redes por parte del candidato para ver si se pela o no la cabeza, ¿esto es cierto? ¿Es de verdad? ¿No es una fake news? Yo entiendo que Santilli está navegando en dulce de leche, pero es un buen candidato básicamente, o era un buen candidato, porque tiene, entre otras cosas, la capacidad de no pelearse con nadie. Yo soy la excepción. Es más empático que esos candidatos que se camuflan, porque él básicamente es un candidato que tiene la capacidad hasta de camuflarse con el interlocutor de turno. La muletilla que más usa en esta campaña es: qué buena pregunta me hiciste. Cuando algún periodista le pregunta algo en que lo hace trastabillar. Pero el discurso ultra light, seguramente, de este discurso ultra light libertario, lo convirtió claramente en una sombra de lo que fue. ¿A quién le habla Santilli? Sin ir más lejos, pelarse la cabeza para parecerse a Spert. ¿Me está jodiendo? A lo mismo que quieren olvidar rápidamente, porque, o sea, si se vuelve pelado, ojo que quizás se termina convirtiendo en el pelado Larreta, no tenemos idea. No le va a alcanzar a Santilli, pero insisto en que la apatía de este gobierno es contagiosa, porque un candidato en la provincia de Buenos Aires con la misma descripción que él más de una vez hace, que tampoco contacte con la gente y no le hable, y le hable de su propio pelo, es todo un tema. Claro que la semana se caracterizó por algo que es la grieta, que esta grieta, más que una grieta, esta semana se convirtió en 2 planetas, en 2 galaxias directamente. Empezamos la semana con Milei yendo a ser testigo privilegiado de una conferencia de prensa de Trump, porque finalmente fue eso, estaba hasta de espaldas a los periodistas, el presidente. Un almuerzo en el cual falló la traducción de la única frase que elucubró el propio Milei, así que Trump ni siquiera la pudo escuchar. Y una visita guiada al Salón Oval, porque reunión en el Salón Oval no hubo, pero hubo visita guiada. ¿Por qué digo yo 2 galaxias?
Porque mientras al gobierno y a sus adláteres se les reía el culo directamente y promocionaban el encuentro como la salvación para la Argentina, en nuestro país las encuestas siguen marcando que más del 60% de los argentinos somos básicamente anti-norteamericanos. Que las Malvinas en nuestro país, insisto, siguen siendo argentinas y que Estados Unidos es aliado de Gran Bretaña en la OTAN. Digo dos galaxias porque donde unos vieron la salvación, otros, y me incluyo, vimos hundimiento. Hoy lo resumió de manera impecable Cristina Fernández de Kirchner. Escuchémosla. Y miren qué cosa más curiosa, ¿no? Exactamente 80 años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva. En aquel entonces era Braden o Perón. Hoy pareciera ser Bessent o Perón. Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y del poder económico en la Argentina para proponer un proyecto de país que incluya a todos los argentinos. Hoy vemos que nos dicen y festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, que el Tesoro norteamericano compra pesos, pero no. El Tesoro de los Estados Unidos lo que está comprando es tiempo. Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron. Tiempo para que Citrone, socio de Bessent y viejo conocido de Caputo, pueda escapar a salvo del juego de la ruleta argentina. Esto ya lo vimos antes, con otros nombres, otras excusas y otros disfraces y otros titulares. Pero es el mismo libreto. Es el mismo guión de la dependencia. El guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre. La verdad que esta vez coincido en todo. Hasta en lo que está pensando a futuro, porque no lo pusimos ahí, pero ustedes saben que el 72% de los hogares están endeudados. Y así como alguna vez el país nacionalizó las deudas de grandes empresas argentinas, lo recordamos, ¿no? Esto aconteció en el país. Esta vez, a las deudas contraídas después del 24 por las familias argentinas, deberíamos realmente darles una salida, como dijo Cristina, digna. Porque los intereses en este país y en este momento son realmente usurarios. Ahora bien, Cristina Fernández de Kirchner no es la única que está pensando, obviamente, en el futuro. Y si no, les voy a compartir un chat que me mandó hoy un amigo que opera en una de las principales mesas, ¿no?, financieras de la República Argentina. Le saqué el nombre, todo, obviamente, porque si no me va a matar. Pero quiero que lo compartamos. A ver, ahí a toda página. Ahí está. Seguramente, dice el hombre de la bolsa, le pusimos el hombre de la bolsa, me va a matar. Seguramente el lunes 27 anuncien, estamos hablando el día después de las elecciones, anuncien el plan de recompra de bonos con el préstamo de bancos. Estados Unidos está jugando fuerte porque se les cayó Brasil, pero Milei ya no gobierna, lo cual también es bueno, dice esta fuente del norte. No es de adentro, pero viene del norte, joya, dice, entre otras cosas. Me falta la segunda parte del chat, que lo teníamos por ahí. En un ratito vamos a analizar con Guarino, que lo tenemos ya en línea, lo que implica esta filtración de información. Seguimos con la otra placa y a ver si Lucas me ayuda a leerla, porque esta no la tengo acá. La tenía, pero no la tengo. La segunda parte del chat. Sí, dice, esto es un WhatsApp que circuló desde las 15 horas en algunas mesas. Es un rumor del norte. Y dice, léete esto. Buenas, solo para alegrarte el finde, las encuestas vienen feo. Según Atlas Intelligent, están -10 nacional y -20 provincia de Buenos Aires. La buena, corrieron a Karina y Macri está con la embajada y los 6 gobernadores armando la gobernabilidad de cara a 2027.
Por eso les decía, no solo Cristina está pensando, ¿no?, en cuáles son los proyectos de ley que pueden presentar los diputados y senadores que ingresen al Congreso en diciembre. Macri también está pensando, ya lo vamos a analizar. Macri también está pensando. Esta semana no solo estuvo Milei reunido con Trump y con Bessent, que es el nuevo virrey, hablando de todo un poco. Ahora le preguntaré a Guarino, pero Bessent, el lunes la tenés que poner, ¿eh? Y la tenés que poner fuerte, hermano, porque si no, se va todo al... La tenés que poner, basta de tweets, que con los tweets ya no alcanza. Pero bueno, mensaje para Bessent. Mientras esto pasaba en Washington, lo que había pasado unos días antes en Buenos Aires es que había estado otro señor que se llama Barry Bennett. ¿Se acuerdan que yo medio me confundía el nombre de uno y otro por esto? ¿Quién es Barry Bennett? Es un lobista con llegada directa a Trump y al gobierno americano que trabaja, o por lo menos le paga, la CIDE Argentina y que tiene, al parecer, mucho que ver con todas las movidas paralelas a la diplomacia tradicional, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Bennett se reunió, y eso lo leímos en los diarios, con Cristian Ritondo, con el radical cordobés de Loredo y con Miguel Ángel Pichetto. ¿Para qué? Para armar la gobernabilidad del día después de las elecciones y pensando obviamente en este nuevo gobierno que quieren generar. También se infiltró una reunión con algunos gobernadores que fue desmentida y a mí me quedan dudas. O sea, me quedan dudas. Yo creo que los gobernadores tienen una especie de pacto de silencio. Estos tres no tenían pacto de silencio, lo contaron. ¿Qué está armando? Bennett básicamente es el gabinete post-elecciones, el armado político, mientras Bessent, que vendría a ser nuestro nuevo ministro de Economía, presidente del Banco Central, etcétera, es el armador, digamos así, del tema económico. Bennett es el armador presidencial para lo que se viene de gobernabilidad posterior, obviamente, al 26 de octubre. Les decía que no solo Cristina está pensando en el día después, Macri está tranquilo esperando y vendiendo como propio un armado del medio que en realidad armaron los propios gobernadores. Yo la verdad que en esto tomo todo con pinzas. Todo con pinzas. Macri es capaz de vender a su abuela, a su padre, etcétera. Pero lo concreto es que en el radicalismo en su conjunto también lo quiere, digamos, lo quiere hacer propio. Él contabiliza como propios al mendocino Cornejo, además está decir, al correntino Valdés. En ese chat lo dicen clarito, Milei ya no gobierna. Yo insisto esto, yo lo doy como información, no porque sea real, sino porque esto circuló hoy a las 3 de la tarde en las principales mesas de dinero del país, que estaban justamente timbeando todos en línea, digamos, pulseándole al precio del dólar. Ahora vamos a hablar de números, de situación económica, pero no quiero dejar de decirles algo. Ya sé que la frase remanida dice que los pueblos nunca se equivocan, pero el gobierno de Milei, para mí, va a ser recordado como un gran error histórico. No tengo otra manera de describirlo. El gobierno de Milei en unos años va a ser recordado como un gran error histórico. Y si alguno de ustedes se pregunta por qué la gente, aunque se cague de hambre, sigue votando a la derecha, les recomiendo un texto que aún no se tradujo al español de manera oficial, que es del brasileño Jesse Souza. El libro se llama El pobre de derecha, la venganza de los bastardos. Básicamente, este sociólogo brasileño dice que los pobres votan a la derecha no por razones económicas, sino morales. Síndrome del Joker, dice, pero acá tenemos un cinéfilo que es Lucas Mella. El Joker, ¿se acuerdan? La película, ¿no? Exactamente. Contame rápido de qué se trataba. Sí, bueno, justamente un personaje, un marginado de la sociedad, que la sociedad los pulsa todo el tiempo, y él entiende e interpreta esa expulsión que le da la sociedad como una justificación para poder hacer el mal. Básicamente esa película, además, Nancy, una cosa y un detalle, es del gusto de gran parte del electorado de Milei. De hecho, muchos lo utilizan como símbolo a ese Joker de Joaquín Phoenix que se hizo muy popular en el cine. Me parece muy bien.
Joker era un tipo humillado, Exactamente. básicamente, por la sociedad, que después se transforma en un malo. Le pegaban, absoluto. le robaban, lo lastimaban. ¿Qué dice justamente Gigi Sousa sobre este síndrome del Joker? Él dice que lo que hace que algunos pobres terminen votando a la derecha es la humillación, la herida moral que el propio sistema impone a los pobres y que produce la reacción que los termina arrojando a los brazos de la derecha. La derecha radicalizada, ¿qué le ofrece a este marginal absoluto? Le ofrece al humillado un lugar en donde sentirse más poderoso y hasta derivar su resentimiento mediante la agresión a los más débiles aún que ellos. Nos habla Sousa de un falso moralismo que las élites construyen para legitimar justamente un nuevo racismo que esta vez no viene apuntado a la raza, sino a las diferencias culturales. De este modo, habilitan un trato agresivo hacia los más débiles, sin culpas ni rastros de incorrección. La verdad, muero por entrevistar a este sociólogo brasileño, ni bien lo pueda hacer, lo compartiré obviamente con ustedes. Voy rápidamente y le agradezco muchísimo porque un viernes a la noche estar conectado con nosotros es un montón, pero necesito sí o sí que me cuentes, Guarino, cómo viene la apertura de mercados del lunes. ¿Qué estamos esperando? Porque realmente estamos en un quilombo, ¿sí o no? No alcanza nada, ningún tuit más alcanza. ¿Cómo estás, Nancy? Bueno, buenas noches, un saludo grande para toda tu audiencia. ¿Cómo viene el lunes? Viene complicado. Hoy fue un día súper complicado, te diría, el peor de casi del último mes y medio. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar oficial saltó de una forma bastante importante, a pesar que, como vos decías muy bien recién, hay un jugador nuevo en la plaza cambiaria argentina que se llama Scott Bessent, que tiene todos los dólares del mundo, es el dueño de la máquina de imprimir dólares, pero claro está, cuando uno se encuentra con este salto del dólar hoy, prácticamente tocó el techo de la banda cambiaria, es decir, hay un piso y hay un techo, el techo está en 1.489 pesos, el dólar cerró en 1.475, pero llegó a tocar prácticamente ese techo. Y está claro que cuando uno ve eso y sabe que está Scott Bessent vendiendo dólares, tenés que preguntarte dos cosas. O no pudo sostener el tipo de cambio por debajo de esa marca y finalmente terminó cediendo, o en todo caso, que es lo que uno debería creer, no quiso que el Mirá, por ahora, lo que, a mí lo que me decía hoy alguien, digamos, que está bastante metido en este juego de grandes, me dice... Bessent el lunes pone 1.000 palos y tranquiliza el mercado y les dice, ¿por qué? Porque recordemos que se liberaron 2.000 millones, ¿no? de pesos más o menos digamos, en esta última anterior rueda, cuando no pudieron ellos reponer 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, por eso digo. Entonces, 1.000 millones de dólares más o menos alcanzarían para rescatar la mitad de eso. Sí, aproximadamente. Son un poquito más, son 3.400 millones el equivalente, no en dólares, pero el dato allí no solamente es ese. Me parece que hay otras cuestiones. Hay en este momento una crisis de credibilidad importante. Vos vas a decir, sí, claro, en el gobierno ya había crisis de credibilidad, sí, por supuesto, pero el gobierno echó mano primero al Fondo Monetario. De pronto todo el mercado, llamémosle mercado, todos aquellos que tienen pesos en el bolsillo, empezaron a creer en el Fondo Monetario auditando a la Argentina. Pero nos encontramos después con que una de las promesas que la Argentina le había hecho al fondo, que el gobierno le había hecho al fondo, que era, te prometo que voy a acumular reservas en los próximos meses, se la incumplió. Y el fondo dijo, no hay problema, siga. Y claro, después vino el Tesoro de los Estados Unidos. Y lo que vos decías muy bien recién es... Bueno, hay que ver si sigue alcanzando con los posteos de Bessent. Vos decías, que por ahora que muestre la plata, claro. Que muestre la plata, mi amor, porque si no muestra la plata, se lo van a llevar puesto. Es así. O sea, nadie cree más nada.
¿Se entiende? Porque todo el mundo cree que el día después o sea, el gran problema que está viendo no es de credibilidad de si la pone Estados Unidos o no la pone. Los tipos la están poniendo para que se la lleven ellos mismos. Yo te digo algo, Sí. hoy yo le preguntaba a alguien que conoce el sistema financiero americano y también lo conoce el caballero que me está esperando en el sillón de nosotros, que es... ¿Esto va a terminar con algún... Yo no puedo creer que Bessent haga todo lo que está haciendo sin que le caiga la justicia americana por la cabeza. Todavía tiene mucho poder Trump, pero en algún momento se la van a cobrar, chicos. Esto está fuera de toda lógica. El tipo, lo dijo Cristina, lo dice todo el mundo ya, está haciendo toda esta movida para que los amigos de él que apostaron a los bonos argentinos no terminen volcando. Sí, vos sabés, Nancy, que hoy leía un posteo de Javier Timerman, que tiene muchísima experiencia en el mercado de Wall Street de hace muchos años, y él dice, esta es la primera vez que veo en décadas al Tesoro de los Estados Unidos metiéndose en un mercado cambiario de un país que no tiene una moneda importante como es Argentina y el peso argentino, y la verdad que no le encuentro explicación, dice él, salvo creer en lo que dice Donald Trump, esto es, la Argentina es importante en términos geoestratégicos. Bueno, vamos a suponer que no creemos eso y que seguramente hay algo más allí. Me parece que tiene que ver con la afinidad que tiene Bessent con muchas personas que forman parte del gobierno argentino, 2 o 3 que trabajaron con él durante muchísimos años, José Luis Daza, que es viceministro de Economía, y la mujer de Daza, que se llama Tania Reif, que también trabajó con Bessent en el fondo de George Soros. Digo, por agregarte 2 o 3 elementos a Barry Bennett, a Citrone, digo, a tantos otros que están dando vuelta. Bueno, si hiciese falta algo, Bessent es íntimo, podríamos decir, de quienes forman parte hoy del gabinete económico. Se entiende entonces que en algún punto cada cosa que dice, en gran medida cada cosa que postea Bessent, muchas veces tiene que entrar la desconfianza nuestra de decir, ¿quién está escribiendo esto? ¿Lo está escribiendo el gobierno argentino? Si lo escribe el gobierno argentino, ¿qué quiere decir? Que lo que está anunciando en realidad va para adelante, como dice Cristina, que están comprando tiempo. Si lo analizás en detalle, los anuncios grandes, importantes que hizo hasta ahora el Tesoro de los Estados Unidos no tienen un correlato, ni en datos concretos de ese rescate, ni en cifras de dinero que hayan llegado a la Argentina y eventualmente ni en estado avanzado en términos de las negociaciones. Es decir, lo que hasta ahora puso, por ponerlo en criollo, el Tesoro de los Estados Unidos son algo así como 500 millones de dólares, y lo que tendríamos que preguntarnos en última instancia si no son millones de dólares que pertenecen al Banco Central de la República Argentina, que el Tesoro dice que los está inyectando en el mercado cambiario argentino, pero que de alguna manera eso forma una especie de pared donde finalmente no sabemos si es el Banco Central el que vende estos dólares a nombre del Tesoro para no generar una corrida adicional a la que tenemos. No, es realmente increíble lo que está aconteciendo. Y además, chicos, o sea, le pusieron la pelota en el punto de penal este martes con la reunión y les salió para el culo. Hay que decirlo, porque realmente ese mismo día subía el precio del dólar. No les están creyendo. No les están creyendo, claramente no les creen y está claro para todo el mundo que este sistema de bandas en el tema del dólar, el valor del dólar, claramente se termina el día después. Esto es lo que está convencido el mercado y me parece que así funciona. Hoy también escuché un concepto que me resultó interesante y que es el Vietnam económico, ¿viste? Cuando obviamente Estados Unidos con Vietnam, ya sabemos todos cómo terminó, si Argentina, que es un mercado mínimo, ¿no? Estos tipos terminan no ganando esta pulseada. Yo creo que no la están ganando porque básicamente la quieren hacer de piripipí y nosotros con el piripipí, mi amor, no. A mí me la ponés primero. Sí, eso en el mejor de los casos. Mirá, si uno le cree a Bessent, uno podría pensar entonces que la Argentina, como dice él, como dice el Tesoro de los Estados Unidos, tiene un problema de liquidez. ¿Qué es un problema de liquidez? Es un problema de corto plazo. Tenés una pyme, te va a entrar un pago dentro de una semana, vos tenés que pagar hoy algo y lo que haces es te financiás en el corto plazo con un préstamo rápido de un banco, con un descuento en una cuenta corriente. La verdad que eso no, en principio pareciera que no es lo que tiene la Argentina. No, además está decir, y hay que decir también una cosa, ¿no? Nosotros estamos hablando de esto, a la gente le puede dar, Julián, una especie de ida y vuelta con respecto a qué está pasando, que sube, que baja el dólar, pero
pero en realidad la gente lo que está viviendo todos los días es que realmente están vacíos los supermercados y que está paralizada la economía argentina. Esta es la realidad y es otra de las realidades que no la ven. O sea, el gobierno no le está hablando a esa gente. El gobierno le está hablando a Estados Unidos, a los mercados. Esto es lo que uno está percibiendo y es lo que está pasando. Pero bueno, Julián, muchísimas gracias, realmente. Un gusto grande, Nancy, y hasta la bien. próxima. Muchísimas gracias. Nos vamos con el invitado porque yo tengo muchas cosas para preguntarle y vamos a preguntarle mucho de esto. De eso sabe un montón porque vivió en Estados Unidos, vivió en China. Escuchen.